Y el hecho ocurrió en un sanatorio porteño. Ustedes imaginen a dos papás que acaban de dar a luz a su bebé. Un momento casi de rutina, el que los médicos van a darle la vacuna y los papás dicen no, no queremos. Estamos hablando de vacunas de calendario, la BCG. Los papás dicen no, no queremos que le den las vacunas. A tal punto llegó la disputa entre los médicos y los padres que directamente los médicos dan parte a la justicia, que tomen una decisión por este caso, y la justicia la toma rápidamente, intima a los papás a que compulsivamente vacunen a su hijo para proteger a terceros, no solo a su hijo, en futuras enfermedades para proteger a la ciudad entera, a terceros. Ese es el principio del fallo. ¿Por qué sí hay que vacunar a los hijos? El doctor López lo cuenta. Los padres tienen responsabilidad sobre el crecimiento del bebé, pero no tienen tampoco responsabilidad no pueden tener responsabilidad para que el chico corra riesgo de enfermarse y de morirse. Las vacunas después del agua potable fue el acto que hizo el hombre para disminuir el número de enfermedades. Ha sido impresionante. Nosotros hicimos un estudio que en función de las coberturas, nosotros calculamos que hay alrededor de 750.000 dosis de alguna vacuna que no se dan en el primer año de vida. Cada chico en el año no recibe todas las vacunas. O sea, eso es un fracaso para el sistema, ¿no? Y Yael Bendel es abogada, es asesora del ministerio, porque claro, aquí hay toda una parte judicial. La justicia, de hecho, es la que habla en este caso y que intima a los padres a que compulsivamente vacunen a su hijito. Y justamente, ¿qué pasa si los papás se niegan a vacunar a sus hijos? Ella lo explica. Cuando hablamos de vacunación hablamos de una ley de orden público, esto quiere decir una ley que se aplica en todo el país. Lo que hace es pone por ante el interés particular la salud pública. Por lo tanto, ninguna persona, ningún interés particular de ningún padre, tutor, guardador, ningún habitante, adulto tampoco, puede evitar la vacunación porque lo que tiene que garantizarse es la salud pública. El único caso donde podría pensarse es cuando se demuestra en el expediente un perjuicio a la salud individual, lo cual nunca fue acreditado en ningún caso que se presentó en la justicia. Porque esta demostración tiene que ser del ámbito científico. Exactamente, y no pudo demostrarse en este ámbito que la vacunación generara una consecuencia perjudicial en la salud de un chico. La nueva ley entra a aplicarse a partir del 4 de enero y lo que dice es que se puede hacer la vacunación compulsiva, o sea, en caso de negativa, una vez que se hizo toda la medida judicial, se puede hacer compulsivamente la vacunación. Lo que es importante es que hoy los establecimientos públicos, educativos y privados educativos, junto con los hospitales públicos y privados, tienen la obligación de denunciar toda vez que alguien se niega a aplicar la vacunación, y también vamos a ver que en la renovación del documento o en medidas como acceder a un trabajo se va a requerir la acreditación de la vacunación obligatoria, teniendo en cuenta que es la prevención de epidemias, de pandemias, por lo menos de las epidemias y pandemias que hoy se pueden prevenir. Claro, y ustedes imaginen que en esto se basa el fallo de la justicia, en que no solo están protegiendo la vida de ese bebé que acaba de nacer y que no está decidiendo no vacunarse, sino también de cualquier tercero que este bebé en el futuro pueda llegar a contagiar. Esta es una postura, es la postura de por qué sí hay que vacunarse, pero aparecen, y cada vez más casos en el mundo, personas que no coinciden, personas que consideran que los bebés no tienen que recibir vacunas, y vamos a escuchar también su voz. Fernanda Eras, estás en nuestro móvil, te escuchamos. ¿Qué tal, Sole? Muy buenas tardes. Estamos con la doctora Chinda Concepción Brandolino, que es especialista en clínica médica y especialista también en forense. Y bueno, la primera pregunta, doctora, que se nos ocurre es ¿por qué un padre, una madre se va a oponer a que vacunen a su hijo? Bueno, porque lee, ¿no es cierto? Es decir, los padres más preparados tienen acceso a mucha información y en este momento imagínate que el presidente del primer estado argentino, que es Donald Trump, acaba de decir que la causa del autismo son las vacunas. ¿Recordás cuando inicia su gestión como presidente de los Estados Unidos? Pone a Robert Kennedy a cargo del estudio de vacunas y después de estos años ha concluido sencillamente en eso. Estados Unidos tiene en los estados hispanos un índice de autismo monstruoso, cada 30 niños uno es autista, en donde la vacunación es obligatoria. En estados sajones la vacuna es libre, ¿no es cierto?, donde hay muchísima menos autismo. Pero no solo Donald Trump, porque eso sería una cosa, podría interpretarse políticamente. Luc Montagnier, estamos hablando del Premio Nobel de Medicina, el que descubrió el virus del SIDA, acaba de decir en París
que la única causa del autismo son las vacunas. Entonces hay padres que leen, no solo eso, hay científicos y médicos, hay una gran cantidad de personas preparadas en Argentina. Un médico extraordinario, Yehuda Schoenfeld, israelí, a quien yo sigo muchísimo, yo creo que es uno de los mejores médicos del mundo, ha publicado 1000 artículos o más sobre los posibles efectos adversos de la vacuna. Doctora. Entonces, un papá que lee todo esto, por supuesto, tiene miedo, ¿no es cierto? Pero sobre todas las cosas, Fernanda, no tiene que tratarse esto como si fuera Boca River. No es anti o a favor. Esto requiere un estudio mucho más serio. Y nunca hasta que esos estudios estén hechos, en atención a las voces enormes que se han levantado, no se puede hacer una ley compulsiva como esta, porque el juicio de Nuremberg, en las leyes de Nuremberg, determinaron que no se puede obligar a una persona a hacer un tratamiento invasivo, inocularle drogas si la persona no quiere. Ahí Soledad Largui le va a hacer una pregunta. Sí, doctora, no? Buenas tardes. ¿Sole? Preguntarle Sí. qué opina Buenas tardes, concretamente de que la justicia en este caso haya intercedido entre el desacuerdo entre médicos y papás y compulsivamente haya marcado que a los padres que vacunen a ese hijo. Mirá, justamente como recién acabo de decir, Sole, esto es un problema científico. El juez no tiene información como para dirimir esta cuestión. Estamos hablando a nivel mundial, una discusión enorme sobre vacunas. Entonces, la Argentina tiene 1 millón de niños autistas. Si vos me hablás del argumento de los médicos, prevenir el sarampión, y yo te hablo, hay 600 casos de sarampión y 1 millón de chicos autistas, me parece que hay algo que no coordina, ¿no es cierto? Hay una gravedad totalmente desproporcionada. Un último informe, mirá, perdón. Los informes son, sí. De la Organización Mundial de la Salud, digamos, está por encima de todo esto, es a nivel mundial. En las últimas horas salió, habla de cuáles son las principales amenazas para la humanidad en el año 2019. Habla del SIDA, habla del ébola y pone entre las amenazas para la humanidad para el año 2019 a los antivacunas. Y estamos hablando ya de la Organización Mundial de la Salud. Sí, mi amor, la vacuna, quiero decirte que hay muchas cosas, la Organización Mundial de Salud también tiene distintas opiniones, ¿no es cierto? Han salido comunicados en un sentido y en otro, pero aún así nosotros tenemos la obligación como médicos de atender a las realidades que grandes hombres de ciencia nos avisan y sobre todo la realidad de nuestro país. Quiero decirte, Sole, que el Sid Klenner descubre en el año 1943, es el primero que describe el autismo como enfermedad. Antes existía el autismo como parte de la esquizofrenia, como síntoma de otras enfermedades mentales. El autismo solo lo describe Klenner y en el año 1941 había aparecido la vacuna de pertussis. En esos 12 casos, una de las madres narra perfectamente que el chiquito era totalmente normal y a partir de la vacunación regresa en todas sus facultades hasta perder el lenguaje. Entonces, hoy ha pasado que ante el incremento, eso es la epidemiología. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué hay de común en un niño de La Quiaca, un niño de Tierra del Fuego, un niño de Mendoza, un puestero de la cordillera y un niño de la ciudad de Buenos Aires, hijo de profesionales? Son todas comidas distintas, medios económicos y culturales distintos y todos tienen autismo. Lo único que esos chiquitos tienen en común es la vacuna. Bien, doctora. Entonces, si voces como la de Yehuda Schoenfeld o como la de Luc Montagnier están advirtiendo, no se trata de vacunas antivacunas, eso es una barbaridad. Y esa es la idea, doctora, poder el cuerpo médico poder dar todas las voces, poder escuchar también la voz, pero también concluir en esto. Es la Organización Mundial de la Salud la que acaba de incluir a los antivacunas en las listas de los principales peligros de la humanidad para este año.